Hay empleo de calidad, estables y con salarios dignos. Una nueva generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, si nos ven por las redes sociales de M95 o a través de la televisión. Le estaba preguntando a Miguel y a Victoria, que estamos aquí compartiendo plató hoy de M95, como todos los viernes, casi todos los viernes, que aquí están haciendo esta mañana a las 8:30, 9 de la mañana, porque hemos sufrido todas estas tormentas que sufre esta ciudad de vez en cuando, con un episodio de viento fortísimo y que parece que siempre tiene la maldita casualidad de pillar a media Marbella llevando a los niños al colegio. Estos episodios de lluvia y de viento, ¿dónde están? Que se confabula, ¿no? Con la entrada al cole. Sí, bueno, pues un poquito antes, a las 8 menos cuarto por ahí, es cuando mi hijo, el mayor, coge el autobús cerca de los 5 minutos de casa a la parada para ir al instituto, y hoy, como llovía tanto, pues somos padres blanditos, ¿no? Vamos a llevarlo en coche, te voy a llevar en coche, venga, no te vamos a... Pero mi sorpresa es que llegué por lo menos 10 o 12 coches más apostados en la parada del autobús, y justo cuando llega el autobús se abren todas las puertas y los niños corren a subirse. Pues esa es la realidad, que no estamos acostumbrados a la lluvia, pero bueno, eso es lo anecdótico. El problema es que luego comprueba cómo más allá, pues aunque haya llovido poco, ya cuando entraba a Marbella, la rotonda de los barcos, ya había charcos importantes, como bueno, pues nuevamente se pone a prueba la debilidad del sistema de drenaje y saneamiento mezclado con pluvial, etcétera, que tenemos en Marbella. Y Victoria, ¿dónde estabas tú a esa hora? Pues, ¿En torno a 8:30, 9? Sí, pues efectivamente en la puerta del colegio, pues viendo cómo todos los padres y todas las madres iban corriendo en ese colapso de coches y de vehículos en la zona del colegio, y cómo venían diciendo: está el patio inundado, los niños van encharcaditos, van empapaditos a clase. Pues esa ha sido la estampa de efectivamente este temporal así de repente de viento y lluvia, que nos hace colapsar las cabezas, colapsar la ciudad y efectivamente destapar pues boquetes grandes que tienen nuestras infraestructuras. Esa es una realidad. Sí, porque aquí se combinan dos cosas, ¿no? Una, que no somos efervescentes, ni nosotros, ni nuestros hijos, que nos vamos a disolvernos porque Yo llueve. una experiencia efervescente también he tenido antes con la cortina para el resfriado. Bueno, eso va a ir sí. primero, también hay que decirlo. Eso sí, digo, que no somos, que se juntan dos cosas, ¿no? Que no somos efervescentes, con la cortina incluida, que bueno, tampoco pasa nada por caminar 20 metros bajo un paraguas, no vamos a disolvernos, lo digo yo, más que soy de Bilbao, entonces entendemos. Pero los pies secos siempre, En fin, eso es una clave. los pies secos siempre. Pero es cierto que también se destapa este otro tipo de cosas. Que, bueno, pues Marbella es una gran ciudad, pero tiene las infraestructuras que tiene, muchas veces en episodios como estos, que se concitan en apenas media hora, 3/4 de hora, 1 hora, la lluvia, los niños, los autobuses, se ve que bueno, es una ciudad que a veces no da abasto, y no da abasto de manera incomprensible además, cuando quizá, en fin, deberíamos haber empezado a construir ciudad por lo primero, que serían las infraestructuras, y luego ir construyendo alrededor. Son debilidades importantes de Marbella, pero tenemos que hablar también la verdad. Luego esta ciudad sola nos da otra alegría, y a mediodía ya estaba ya entonces contigo. Sí. Vimos cómo salió el sol de repente cuando salíamos de la sede, y bueno, otro día distinto, ¿no? Sí, ¿no? Pues, como pasa, a veces ocurren las 4 estaciones del año en un solo día. Decíamos todo esto porque es importante también hablar de las infraestructuras de la ciudad, y que, bueno, pues estos episodios, como ciudadanía que somos, pues nos afectan directamente. Los episodios que tienen que llevar, en mi caso, a mi hija al colegio, a mi mujer a mi hija al colegio, y encontrarte con pues, la rotonda de circunvalación colapsada, que son cosas que también se debería mirar por parte de la administración pública, ya que tenemos las infraestructuras que tenemos, pues sabiendo y previniendo qué es lo que va a pasar, pues quizá poner un poquito más de orden, no lo sé, por sugerir. Sí. Bueno, era un comentario que no... No, pero es cierto, es importante. Y los árboles también, que ahora hay mucho viento, y lo estamos viendo como es necesario también pues, hacer un tratamiento de los árboles, porque son muchas, que hemos encontrado también ramas, lugares peligrosos, vehículos, exceso de vehículos, etcétera, ¿no? Sí, pues esto, ¿no? Que de una anécdota podemos extraer también otras conclusiones, otras necesidades de la ciudad, que afectan de verdad, ¿no? Que nos afectan a la ciudadanía en el día a día. Bueno, hoy tenemos unos cuantos temas de los que hablar, precisamente también de infraestructuras. Hablaremos de la A7 y de las promesas reiteradamente incumplidas de mejoras en iba a decir autovía, autopista, ya no sabemos muy bien qué es, si es una autovía, si es una autopista, si es una nacional, si es una carretera urbana, no sabemos qué pasa con la A7 porque en realidad se utiliza para prácticamente todo, ¿no? Sobre todo porque no existen
conexiones entre las urbanizaciones y la gente pues utiliza esa carretera para ir a comprar pan. Hablaremos también de educación, de la parcela de Salblanca que Izquierda Unida ha propuesto a la Junta de Andalucía para construir ese futuro instituto que se va a construir en esa zona del Trapiche de Marbella, de la guardería de San Pedro, que también Izquierda Unida ayer pues, bueno, hizo una denuncia pública, falta profesorado, de manera evidente, no se cubren las faltas, y pese al empeño y la buena voluntad de todos los profesionales de la guardería, pues evidentemente quedan plazas por cubrir y los afectados son las familias y los niños. Y también vamos a hablar del transporte gratuito, porque el transporte gratuito es una de estas banderas que ha hecho el Partido Popular, la alcaldesa Ángeles Muñoz: vamos a tener transporte gratuito para todos. Bueno, quizá no para todos, y quizá no tan gratuito. Entonces, si decimos que se vende por parte del gobierno municipal que va a haber transporte gratuito y resulta que no va a ser para todos y que no va a ser tan gratuito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuéntame, Miguel. Un timo sería lo del transporte. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el transporte? Por el transporte, venga, por el transporte gratuito. Por el transporte gratuito hemos presentado nosotros esta semana además una serie de alegaciones porque se aprobó una ordenanza porque elaboró el Partido Popular donde venían, bueno, pues distintas medidas, pero sobre todo lo que más destacaba lo que llaman la tarjeta de transporte, por la que cualquier persona empadronada en el municipio podrá de forma gratuita subirse a un autobús. Pero claro, la primera pregunta: ¿a partir de cuándo? Esto hace meses que lo dijeron y todavía, pues, ahora, hoy día hay que abrir la cartera para poder subirse en el autobús, supuestamente cuando entre el nuevo concurso en funcionamiento. Para esto quedan meses, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hemos visto y como primera alegación es que hay 3 líneas muy importantes que se quedan fuera, líneas estratégicas que van de San Pedro al hospital, que van de Nueva Andalucía a Banú, al hospital, o la línea nocturna Marbella-San Pedro, por ejemplo. Por tanto, esto es un elemento de discriminación en cuanto a que va a haber muchos vecinos que no van a poder subirse a un autobús gratis y otros sí, etcétera. Pero también la reflexión que hacemos nosotros va más allá. Nosotros no queríamos quedarnos solo con lo de la gratuidad, que es un elemento y es importante, sino irnos antes, no cuando viene la gratuidad, sino cuándo va a venir el autobús, es decir, que tengamos puntualidad. Estamos viendo imágenes, perdóname Miguel, de la rueda de prensa precisamente, sí. En el tiempo que estuvimos allí, pues informando a los medios de comunicación de esta situación, la parada de autobuses de la farmacia Verdaguer, en el pleno centro de Marbella, pues sí, estuvo ocupada por autobuses, pero estuvo ocupada por taxis, por vehículos particulares, estuvo ocupada por incluso un camión que casi te atropella, en fin. Sí. O sea que hablamos también de un criterio de calidad que es fundamental, ¿no? Efectivamente, lo que vemos es que si se hace una ordenanza de transporte en autobús, hay que ordenar, lo dice la propia ordenanza, todo en su conjunto. Y para eso hay que hablar de cuestiones como, por ejemplo, medidas para que las paradas estén libres y para que haya carriles especiales para los autobuses, para que tengamos garantía de accesibilidad, tengamos garantía también de intermodalidad, es decir, que pueda combinar, por ejemplo, la bicicleta con el autobús. Es decir, ordenar realmente todo, y para esto hay que hacer estudios técnicos de, por ejemplo, dónde poner esos carriles bici, estudios técnicos de qué número de autobuses necesitamos en la flota. Todo esto no viene recogido, es decir, lo que es un servicio de calidad se salta para que entre en escena el elemento propagandístico electoralista que va a ser gratis, ¿vale? Y parece que eso pues va a tapar todas las carencias, pero no, lo que queremos es que el transporte sea primero de calidad, que sea eficaz, que sea puntual, que sea sostenible, accesible, que no sea contaminante, y luego, si es gratuito, mejor que mejor. Bueno, son los parámetros, ¿no?, que define Izquierda Unida en relación al transporte gratuito. Victoria, que vive en San Pedro, lo sabe perfectamente, que precisamente una de las líneas afectadas es la que comunica San Pedro con el hospital. Efectivamente. Bueno, es una línea importante, ¿no? Pues muy importante, es una de las líneas además más usadas en San Pedro, porque al final las personas pues mayores, las personas también que tienen menos capacidad económica, que no tienen un transporte individual en sus casas, pues hacen uso de esa línea precisamente para ir al hospital, que al fin y al cabo el ir al hospital es una cosa pues habitual, que nos pasa a todos y a todas, que tenemos que ir pues a ciertas citas de especialistas, a urgencias, a visitar a familiares. Por eso es una línea que tiene mucho uso. Y sin embargo, pues hemos detectado desde Izquierda Unida que realmente va a haber en esta gratuidad del transporte, en este terminal municipal de Marbella, el Partido Popular y OSP han considerado que va a haber pasajeros de primera y de segunda. Nos recordamos aquellos trenes en los que efectivamente había vagones de pasajeros de segunda, creando una discriminación y una desigualdad en el trato. Pues volvemos a eso. ¿Por qué? Porque si no existe una gratuidad
para toda la gente que vive en el término municipal, realmente existe una desconsideración con parte de la gente. Y eso no es ni justo, ni creo que además lo estén haciendo bien, porque incluso podríamos haber detectado que se tiene buena voluntad si ya estuvieran negociando con a quien le corresponde esa línea, que es a la Junta de Andalucía, Claro. llevarán meses desde este anuncio, porque este anuncio lo hicieron en agosto. Llevarían ya 6 meses negociando, llegar a un acuerdo y a un compromiso, firmar un convenio para que estas 3 líneas pudieran ser gratuitas y podría ser una realidad. Se podría haber estado en la Y negociación podría haber estado en la negociación previamente de y una la vez, propia ordenanza, ¿no? efectivamente, y una vez Claro. puesta en la gratuidad, podría ser una realidad la gratuidad de efectivamente todo el servicio. Y vemos que no ha habido buena fe, que realmente ha habido, creemos que un interés electoralista, lo primero de confrontación con la Junta de Andalucía cuando no era de su color político, y lo segundo, el no buscar esa solución real. Y desde luego nos sorprende que la tenencia de alcaldía no haya puesto pies en pared en referente a esto. Y como dice Miguel, no solamente es la gravedad de la discriminación que genera pues para los sanpedreños, para la gente de Nueva Andalucía, de la Campana, el acceso al servicio gratuito, sino que también existe una discriminación en el tema de la accesibilidad. Si no tenemos un transporte accesible, las personas con movilidad reducida tampoco van a poder hacer uso de él. Claro. Con lo cual, es una discriminación real. Y sospechamos que va a entrar una gratuidad con toda esa carencia que además discrimina distorsiones. Hemos informado a los colectivos de accesibilidad que también, pues, ellos también tomen conciencia del servicio que vamos a tener y que aporten de forma positiva esa necesidad. Además, no solamente la necesidad de una accesibilidad en cuestión de infraestructuras. No nos vale con que los autobuses tengan una rampa para poder acceder las personas con movilidad reducida a una plataforma. También tenemos que estar pensando en la accesibilidad universal, para que sea accesible a las personas con discapacidad o con diversidad funcional en torno a la discapacidad psíquica, Claro. sensorial, que son muchas, la visual, la auditiva, y que realmente sea un transporte de todos y todas. Con lo cual tiene muchas carencias, pero también volvemos a decir, hacemos alegaciones de forma propositiva, para que realmente donde hemos visto que tiene fallos esa ordenanza, que va a durar mucho tiempo, se enmienden y que esa ordenanza sea muchísimo mejor de lo que es ahora, de lo que consideramos que es ahora. Tiene agujeros claros, que nosotros lo que pretendemos es que el equipo de gobierno coja esa lanza, los haga suyos y mejore este documento, que para eso se abren los periodos de delegaciones de los documentos, que a nadie se le olvide Es un que derecho. es un derecho y que además 1000 ojos ven más y mejor que 2 y pueden tener otro punto de vista distinta y que haga que el documento sea muchísimo más constructivo y fructífero. De esa forma de la que actúa Izquierda Unida, intentando nutrir cualquier documento y aportar de forma positiva lo que va a mejorar pues un servicio de todos y de todas, claro está. Sí, además que es un transporte público que afecta a muchísima gente, que además el transporte público es una de las quejas permanentes que existen en la ciudad de Marbella, porque al final, pues bueno, tiene muchas deficiencias, muchas carencias. Esta hubiera sido una oportunidad perfecta de, por lo menos, por lo que apuntabais los dos, afinar un poco más, y ya que se va a dar un servicio que no se quede solamente en la gratuidad del mismo, que bueno, puede ser titular de los informativos, pero ¿para qué quiero que el servicio sea gratis si luego la circunvalación de Marbella, como decíamos antes, en un día de lluvia va a estar colapsada, o el autobús no va a llegar a tiempo, o si tengo un carrito de bebé o voy en silla de ruedas no voy a poder acceder tampoco al autobús? Que eso, estamos hablando de cuestiones importantes. Es que es un servicio- La gratuidad al final es lo de menos. Bueno, es un servicio, claro, muy importante porque es un indicador también de la calidad que tenemos como ciudad, porque además es una manera también de exportar imagen. Claro. Es decir, hablamos que son muchos los visitantes, los turistas, Muchísimos, los sí, que sí. son usuarios de estos autobuses, y la imagen que se está exportando en esta faceta, en otras tenemos facetas de excelencia y está nuestro clima, nuestra industria turística, comercio, pero pasa que los autobuses cuando ves, y es la parada de Mavercente, la parada de Verdaguer, turistas esperando un autobús que nunca llegará o que de forma incierta va a poder llegarle cuando a veces son domingos y lo ven en algunos puntos, pues eso es una imagen muy negativa para el municipio, fuera del municipio. Sin embargo, si tuviésemos, es también además ver
autobuses y paradas llenas de coches con autobuses aparcados en doble fila en una arteria principal como Ricardo Soriano, una imagen de una ciudad colapsada, de una ciudad desagradable para poder bueno, pues pasear por ella. Por tanto, lo que estamos hablando es mucho más que subirse a un autobús, es construir calidad de vida, es construir una imagen de una ciudad moderna, es construir una ciudad sostenible. Por eso es tan importante, nosotros hay que decir también, porque alguien puede decir, bueno, y estas personas que están gobernando, y además particularmente yo era el delegado de movilidad. Sí. Claro que sí, durante 2 años, hasta que nos dieron ahí el billete bien de la moción de traición. Y hicimos una cosa pues, muy importante, entre otras cosas, el poder hacer, para que pueda salir un concurso de transporte, publicar un año, que tiene que estar un año entero la publicación de la licitación en el boletín de la Unión Europea. Por lo tanto, eso es un tiempo ya que había elaborar. Es lo que establece la ley, tiene que estar un año publicado. Hay que elaborar el documento que tienes que publicar, que te puede llevar unos meses, después un año publicado, lleva año y medio, y en lo otro, bueno, pues los meses más que estuvimos, que además iniciamos contactos para compartir conocimientos técnicos con la MT, la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, en el que vimos cómo era fundamental, y eso es lo que teníamos el pliego hecho ya, para publicar un estudio previo de la demanda, que viéramos qué tipo de transporte necesita Marbella, qué número de autobuses, qué ordenación de todo el municipio. Entonces sí hacer algo. Un transporte real que realmente es una reordenación de la movilidad de la ciudad. Pero claro, llegó la moción de traición y bueno, volvemos a la vieja receta. Ese es el problema y la realidad. Queda poco tiempo, quedan pocos meses para que termine este mandato y confiamos en que se pueden hacer cambios después de mayo y tengamos un salto de calidad, porque es una de las grandes asignaturas pendientes, y digo que va más allá de lo tuvo, que es cambiar la concepción el día a día en la ciudad. Sí, pues bueno, si tenemos un transporte público que funcione bien, independientemente de que sea gratuito o no, pues bueno, evidentemente la gente lo utilizará más. Menos coches. Se utiliza más, se utilizan menos coches, encima se puede hacer intermodal, se puede hacer parkings disuasorios, entrarían menos coches también al centro de Marbella, mejoraría todo, pero bueno, hay que tener también voluntad política, no solo voluntad electoralista, para sacar este tipo de ordenanzas adelante con vistas ¿El cargador a que no está? medio y largo plazo, que es donde realmente se transforma la ciudad, en el medio y largo plazo, ¿no? Efectivamente. Una pequeña reflexión muy ilustrativa es, se puede poner gratis el autobús, pero si lo que hacemos, por ejemplo, es recortar carriles bici, como están haciendo lo que habían, pues nunca va a fomentar un nuevo modelo de sostenibilidad, por mucho que lo de gratis es más. Puede un servicio que no funcione, si hay más oferta, porque va a ir gratis, se va a colapsar más y va a llegar más tarde el autobús, y el que tiene que utilizar el autobús igual por necesidad para llegar al trabajo, pues no va a poder utilizarlo. Y así no se puede, a impulso y a golpe electoralista. Hay que tener un modelo de ciudad, si vamos hacia la movilidad sostenible, y no es desde luego el que el Partido Popular está impulsando. Es más, se está desmontando lo que empezamos a hacer de red de carriles bici y, como decimos, una licitación del transporte basada en criterios de movilidad sostenible. Es importante también que la ciudadanía, que los espectadores de M95 que nos ven ahora, también compartan esta reflexión con nosotros, ¿no? Que piensen qué tipo de transporte público quieren para que también apuesten por él, ¿no? Y no solamente por la gratuidad del servicio. Vamos a hablar de otras cosas, de educación, 2 patas por lo menos de la educación. De la primera etapa educativa, que son las guarderías, y de esa segunda etapa educativa, que quizás son el instituto, porque tenemos 2 casos en Marbella y en San Pedro. Bueno, pues uno que lleva arrastrándose desde hace mucho tiempo y otro que conocíamos el otro día. Vamos a empezar por la guardería de Nueva Colonia, si no me equivoco, en San Pedro de Alcántara, sí. Que bueno, depende directamente de la Junta de Andalucía, y estuvimos hablando con una serie de madres y padres, de familias ayer con ellos, y que nos ilustra que, bueno, pues que hace falta un refuerzo ya, urgente, de los profesores y las profesoras, que sí ponen mucho empeño y mucha voluntad, pero que si no se cubren las bajas, por ejemplo, o si no tiene un director que está de baja por un accidente desde hace 3 meses, 4 meses, pues poco se puede hacer, ¿no? Efectivamente, nos trasladan y toman contacto con Izquierda Unida, conmigo en concreto, una madre, además de otro centro educativo, porque bueno, pues nos reconocía y nos había reconocido como que hemos sido los concejales, tanto Miguel como yo y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que habíamos estado al lado de la lucha, sobre todo con los comedores, con los cocineros, apoyando la movilización para la búsqueda de soluciones en cuestiones educativas. Entonces contactan con nosotros para trasladarnos pues esta inquietud que tienen. Pues nuestra voluntad, como es, en temas educativos es clara, y además nuestro compromiso con una educación pública es constatado, pues nos hemos reunido con esas madres y con esos padres que tienen una inquietud grande. Es una guardería
en San Pedro que está gestionada 100% por la Junta, es decir, que es la Junta la absoluta responsable del profesorado y del bienestar de la propia guardería y de su organicidad. Pero ellos contactan con nosotros para intentar que nosotros seamos mediadores en la gestión de esa defensa, de esas carencias que tienen. Les preocupa mucho porque tienen una serie de profesorado y bueno, pues por circunstancias, y es normal, los trabajadores y las trabajadoras pues tienen sus bajas médicas, sus circunstancias personales, sus derechos recogidos, y de repente pues han tenido una carencia muy grande de monitores y de monitoras en el centro educativo, lo cual ha hecho subir los ratios de forma preocupante, cuando además en la educación de 0 a 3 años el ratio tiene que ser un monitor o monitora por cada 10 alumnos. Vemos que ante estas circunstancias de carencia de personal, pues está cubriéndose un ratio de un monitor por cada 14 niños y niñas. Hay que tener en cuenta que son niños que tienen desde los 4 meses, con lo cual la atención, claro, la atención tiene que ser muchísimo más directa, mucho más continua y mucho más seguida. Por eso tiene además recogido la ley esos ratios. A pesar de que el profesorado y los monitores y las monitoras son de una gran profesionalidad, que además conozco, porque mi hija fue a esa guardería, precisamente además, nosotros nos alegramos mucho porque tiene un gran canon de calidad, este servicio público, pues tiene de repente esas carencias. Y aunque las profesoras, monitoras y monitores que hay sean unas grandes profesionales, no pueden atender a esta situación que se crea, con una dirección que no tienen desde octubre y no se ha cubierto. ¿Qué pasa? Que falta un poco también esa cabeza administrativa, ¿no? Para coordinar, para organizar, para poder solicitar el cubrir bajas, y lo que no se puede sostener es que se cubran las bajas a partir del día 20, como pasa en educación primaria. Insostenible. Porque, como hemos dicho, son niños con muy corta edad, que no tienen control de esfínteres, que no caminan en muchos casos, y con lo cual hay que reformular la fórmula para cubrir esas bajas. Consideramos que hay que lanzar esa pregunta al Parlamento, lo primero, de forma urgente, para ver qué está pasando y que se cubra lo antes posible esas bajas médicas y esos monitores y monitoras, pero la segunda es más a largo plazo, que el modelo de sustituciones que tiene la Junta para este servicio consideramos que no es el mejor, porque existe un vacío que pues en educación primaria quizás se puede sostener y soportar, pero en un servicio tan sensible hay que ser especialmente cuidadosos y habría que intentar cubrir las bajas muchísimo más antes. Se ha dado el caso en esta guardería de bueno, pedir los responsables que recojan a las familias, a los niños y las niñas un poco antes de la hora, porque no pueden atender realmente a todos. Claro, es una pena. Hay la conciliación laboral ya y ahí se pierde, ¿no? Efectivamente, porque se pierde el servicio como tal. Ayer lo hablábamos con las madres y con los padres, y que al final esa incertidumbre que tienen los padres y las madres por la carencia de personal también se traslada a los niños y las niñas, que realmente con un monitor pues siguen unas rutinas, porque hay que ir apoyando la maduración de esos niños, y en muchos casos se pierde. Y se pierde además pues el hecho de no poder atender a tantos niños y niñas, y pues las recomendaciones para el bienestar de los niños y las niñas, que hay que entenderlo, que los profesionales que hay son muy buenos, pero no dan de sí. Por lo cual, por eso pedimos una solución también a largo plazo. Del modelo de sustituciones, tiene que cambiarse el modelo de sustituciones en determinados servicios mucho más sensibles, como ese de las guarderías. Con lo cual, lo primero que haremos a la Junta es hacer la pregunta parlamentaria para que tengan conocimiento, tomen cartas en el asunto de forma urgente, pero a largo plazo, para que no se vuelva a dar esta situación, que realmente hay que revisar el modelo de sustituciones en servicios públicos tan delicados, tan complejos como es el de una guardería. Las familias también han recogido firmas, sí, y también las van a presentar, ¿no? Efectivamente, a la delegación. Porque claro, la inquietud de las familias es grande, y bueno, pues ellos en su espíritu de buscarle una solución, lo primero que pensaron era pues en recoger el apoyo de los padres y madres, así lo han hecho. Tienen muchas, les vamos a ayudar en este camino que ellos consideren necesario realizar,
por la vía de la administración, por la vía de la institución, y les ayudaremos a hacer el registro de las firmas. Si luego les dan una cita con la delegación, pues allí nosotros nos hemos puesto a disposición de ellos para que seamos esa herramienta útil que siempre hablamos para dar solución a su inquietud. Bueno, pues haremos un seguimiento de este tema. Estamos hablando de la guardería Nueva Colonia de San Pedro Alcántara, que es un tema reciente, pero hay un tema, no tan reciente, pero igualmente importante, que es el nuevo instituto que requiere esta ciudad de Marbella. Los niños y niñas del colegio Mario Vargas Llosa empezaron su educación en Barracones y van a empezar su educación secundaria en Barracones. Y esto, que podría ser de ciencia ficción, es una realidad que, bueno, pues los padres y las madres, las familias, resignadamente asumen como un mal menor hasta que esté el nuevo instituto construido. Ese instituto que se quiere construir en las afueras de Marbella, cercano, próximo al Hospital Costa del Sol. Mientras tanto, han sido casi las propias familias las que han solicitado a la Delegación de Educación que prefieren quedarse en el sitio en el que están, próximos a su zona de influencia, a sus casas, a sus hogares, a su colegio, en aulas prefabricadas, antes que marcharse antes que otras opciones, que es meterles en otros institutos, dividirles, separarles, sabiendo que el resto de institutos de Marbella también están, bueno, pues claro, colapsados y hacinados. Izquierda Unida ha hecho una propuesta de un suelo concreto que podría ser muy práctico, muy útil para colocar en primera instancia estos barracones, que esperemos no duren más allá de un curso, y que quizá tenga una posibilidad en el futuro de consolidarse como suelo educativo. Una parcela interesante, además, que compartiría también parte de equipamiento deportivo que en las ubicaciones que están barajando pues no tendría, ¿no? Sí, porque como bien dices, ya es evidente, y lo han aceptado las familias, que es inevitable, aunque ya esté presupuestado incluso el nuevo instituto al lado del hospital, van a ser, no uno, sino prácticamente seguro 2 cursos que va a ser imposible y van a tener que estar en lo que es un instituto de barracones. Esto es un déficit importante, no ya en sí por el hecho de solo los barracones, que a veces cuando se pone un barracón en un colegio ya es algo censurable, pero está dentro de un colegio. Pero es que aquí estarían unos barracones en una parcela, es decir, un colegio tiene también una biblioteca, tiene una pista deportiva, tiene un patio, tiene otra serie de espacios que son también lugares educativos, para el esparcimiento, para el deporte, para de forma más relajada, pues una biblioteca o espacios distintos que rompan la monotonía, pero son espacios en definitiva educativos. Si lo ponemos en una parcela al lado de la autovía, como se estaba viendo, donde ahora hay un almacén de obra pues, del municipal, pues no es muy atractivo. Si lo ponemos un poco más arriba, es lo que proponíamos, que el ayuntamiento ahora tiene una obligación, y es que dejarle a la Junta de Andalucía una parcela adecuada para que la Junta ponga esos edificios. Hay uno que está al sur del Polideportivo Salblanca, justo pegado al sur entre el Polideportivo Salblanca y el colegio, el colegio de las monjas, María Auxiliadora, efectivamente, que está allí. Que esa parcela, ¿qué tiene de bueno? Pues que tiene ya un polideportivo encima, que por las mañanas además no tiene uso y que podría ser las pistas deportivas de ese instituto muy provisional de barracones, y que tiene al lado un parque muy interesante como es el parque de Sarblanca, donde también hay pues espacios donde pueden los jóvenes pues, tener sus ratos de esparcimiento, e incluso puede ser utilizado como espacio educativo también en los días de buen tiempo, etcétera. Y por tanto ya le está dando un poquito más de atractivo, ¿no? Le está convirtiendo un poco en un espacio más propicio para la educación. Por eso proponemos que dentro de ese mal menor que sea esa parcela. Pero además queremos que ahora que se habla tanto del plan general, que tendremos en 4 o 5 años, si todo va bien, nuevo, pues que se haga y se tenga en cuenta que esa parcela se consolide como educativa, ya que ahora mismo está como parques y jardines, pero como decimos, parques y jardines ya se ha consolidado al lado 1, que está en la zona de Mercadona y la zona de Sarblanca. Pues que mejor que como educativo para que haya un instituto en esa zona, porque en aquella zona está el colegio Vargas Llosa, pero también está el Sarblanca, y no hay ningún instituto. Hay uno, este que decimos que es concertado, que sí tiene instituto y secundaria y primaria, pero eso se debería consolidar como parcela educativa, pues con su respectivo equipamiento ya definitivo, ¿no? Independientemente que se haga también el de la Chapa, que no va a estar de más, que es que ese que la Chapa hace falta porque el Instituto de la Duna de la Chapa no tiene bachillerato, porque en todo ese entorno al este, ya no decimos solo la Chapa, hablamos desde Bello Horizonte hasta el final del término municipal, no hay, por ejemplo, formación profesional, que se podría integrar también en ese nuevo instituto, al lado del hospital. Es decir, que lo hacen falta los dos, y por tanto
hay que ir ya el ayuntamiento a hacer las obras que tendría que hacer de compactar bien esa parcela que decimos y ceder a la Junta, y por otro lado empezar las modificaciones urbanísticas para, si no en el nuevo plan, lo hagamos ya inmediatamente a través de guía de modificación urbanística, declarar esa parcela de equipamiento educativo. Y comentar también que, bueno, que esta propuesta se presentó a las AMPAs, Sí. sobre todo de Vargas Llosa, Nosotros, que es la más afectada por este tenemos asunto, nuestra pero bueno, dinámica que de se habla trabajo, con ellas también. nuestra dinámica de trabajo, y bueno, Victoria lo explica perfectamente, con las guarderías igual, o bien nos llaman, o bien nosotros nos acercamos a donde entendemos que hay necesidades y buscamos pues, aportar lo que es nuestra experiencia, nuestro diseño de ciudad que tenemos en mente, nuestras ideas, y recogemos las ideas de las personas y buscamos la síntesis. Evidentemente nos gusta trabajarla con los protagonistas, porque además esto es muy importante, porque es la única manera también, además de construir ciudad en este caso, con equipamiento, etcétera, de construir ciudadanía, de que la gente también se implique y vea cómo la institución está ahí, que la institución está a su servicio, que tiene unos instrumentos y unos mecanismos que tiene que hacer uso de ellos para obligarla a que atienda el interés general, y por tanto creo que es lo más interesante, construir la política con la gente. Nosotros entendemos que es la única función, y todas estas cuestiones pues las hacemos contando con la gente, esta educativa, pero lo hacemos también en el ámbito ambiental, o cuando hemos hablado del turismo, hace poco llevamos la moción al Pleno, por ejemplo, llevamos 3 propuestas y en todas ellas pues intervenían colectivos del turismo, con el Bellamar, los sindicatos, colectivos británicos para hablar del Brexit, o la que llevamos para acabar con las corridas de toros por los colectivos animalistas con los que confluimos en una movilización. Hacer la política con la gente, porque es la forma de transformar. Y apostar por el empoderamiento ciudadano. Siempre que digo esto me miro a Victoria, porque es ella la que insiste siempre que esto es importante. Bueno, hemos tratado 2 temas de educación, hemos empezado hablando directa e indirectamente de infraestructuras, y vamos a cerrar este espacio de M95 también hablando de infraestructuras. Voy a hacer esto es lo que es la pausa, ¿no? La pausa psicológica, ¿sí? ¿Qué pasa con la A7? La A7, que es una y lo decía antes, no sabemos ya muy bien cómo definirla, así como autovía, autopista, carretera nacional, carretera urbana, porque realmente se utiliza prácticamente para todo. Para todo. Un flujo tremendo de tráfico, sobre todo en los meses de verano, y una vía que se utiliza, pues hay gente que lo utiliza para ir a comprar pan. Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, Victoria y yo, todos los días, uno del oeste y otro del este, para entrar a Marbella. Confluir a Marbella. A Marbella, centro urbano. Entonces, pueden encontrar ella la parte allí más occidental, no podemos decir, y la parte más oriental es Río Real, que es lo que decíamos aquí. Hoy, por ejemplo, que hemos encontrado, pues sobre las 9, un atasco allí, evidentemente. Un sitio con unas curvas y unas incorporaciones peligrosísimas, está lloviendo. Afortunadamente, prudencia a la gente, pues se baja la velocidad, atasco. Y lo peor de todo esto es que por eso estuvimos esta semana allí, en los presupuestos generales del Estado no viene la partida suficiente para poder hacer el proyecto, que es un proyecto insuficiente. Nosotros ya lo catalogamos en su momento de que es un proyecto que es muy poco ambicioso, pero por lo menos vendría a hacer algo parecido a lo que hay en el Hospital Costa del Sol, que es como una incorporación. Un carril de aceleración. Un carril efectivamente auxiliar, y por lo menos la seguridad te la garantiza. En gran medida, pues eso cuesta unos 4 millones de euros, porque ya lo ha hecho así, no llega a 4 millones de euros, el Fomento hizo el proyecto, pero lo que tiene son 100.000 en el presupuesto. Pero es que el Partido Popular ponía 1 millón, que no llega a los 4, pero es un poco más, pero no lo cumplía, y así hasta 7 años ha estado poniendo partidas que luego no cumplen. Es el timo de los presupuestos, y por eso pues estamos elaborando enmiendas, que tendremos además esta semana un encuentro con nuestra diputada en el Congreso, y la trasladará, porque esos puntos de la zona de la Chapa, al menos entre Río Real y el Rosario, es que son muy urgentes, muy necesarios, pero es que hay otros puntos también en la zona más en San Pedro, ¿no? Que también hablábamos Puerto Banús, el famoso Pasarela, soterramiento de San Pedro, que lo único que ha hecho ha sido hacer un efecto embudo, ¿no? Efectivamente, desde luego en ambos lados de Marbella, entres por donde entres a Marbella, desgraciadamente la vía de acceso es la autovía A7, y la autovía A7 sufre un verdadero colapso que llevamos reivindicando desde Izquierda Unida no desde ahora, sino desde siempre. Y además, me gustaría ir un poquito más allá. Precisamente, antes estábamos hablando del modelo de ciudad. Realmente desde Izquierda Unida consideramos que efectivamente habría que abordar a lo grande qué significa la A7. Tú lo has preguntado. Claro, ¿qué es la A7? Una autovía, una autopista, ¿para qué sirve? Conexiones entre urbanizaciones, una vía interurbana. Ahora mismo lo es todo. Sin embargo, en un modelo pensado de ciudad a futuro.
medioambientalmente sostenible, un nuevo modelo de movilidad que realmente se haga y se construya ciudad para las personas. La A7 sería realmente una vía de intercomunicación como si fuera prácticamente una vía urbana. ¿Por qué? Porque estaría liberalizada la autopista, que realmente es la circunvalación que rodea a la ciudad. Y con un transporte de un tren de cercanías que hiciera el uso de transportar a viajeros y aflojara el volumen de tráfico en estas zonas. Eso es un modelo las a futuro. Efectivamente, eso es un modelo a futuro en el que todo gobernante debería estar pensando, porque además es urgente abordarlo. Esto no puede seguir colapsándose. Y es verdad que estas son soluciones insuficientes, pero por insuficientes las consideramos absolutamente urgentes y necesarias. Por eso de ahí que hacemos las enmiendas. Porque los atascos y el colapso que se sufre y la peligrosidad y la tensión que genera ir desde San Pedro a Marbella o desde Las Chapas y de Málaga a Marbella es una realidad que sufrimos todos los conductores. Esa es una realidad. Genera tensión, genera distorsiones, genera atascos, colapsos, accidentes, con lo cual hay que hacer enmiendas a ese presupuesto y que sea una realidad esas soluciones que no nos parecen suficientes, pero sí urgentes. Entre ellos, en la zona de Portamanos, por supuesto, la pasarela que llevamos pidiendo durante muchos años, también exigiremos ella. Y no nos vale que luego nos digan, porque nosotros haremos las enmiendas, y a los proyectos también haremos alegaciones. Y no nos valdrá con que nos digan, nuevamente vuelvo a lo de las alegaciones, que es que las alegaciones lo que hacen es atrasar los proyectos. No. Las alegaciones lo que hacen es mejorar los proyectos. Garantizar, y te digo por qué. Garantizar la calidad del proyecto. Y te digo por qué. Porque no me vale que se modifiquen las cosas a toro pasado o se quieran modificar y el proyecto arranque mal. Porque eso es lo que pasó con el soterramiento de San Pedro. El soterramiento de San Pedro es un proyecto que ya nace con carencias y necesidades. Y como no se hacen las alegaciones suficientes, no se mira a futuro, pues sí, tenemos un soterramiento, pero tenemos un soterramiento que no es capaz de absorber todo el tráfico y no ha dado la solución real que tenía que dar. Con lo cual, si hay que hacerle alegaciones a los proyectos para mejorarlos y ponerle otro punto de vista y que den solución real, lo seguiremos haciendo para que no se hagan chapuzas que no den solución, como desgraciadamente sufrimos la gente de San Pedro durante prácticamente ya todo el año. Así seguiremos haciéndolo. Haremos las enmiendas correspondientes para mejorar la vida de la gente, para que se mejoren esos accesos y, por supuesto, mirando a futuro y sabiendo muy claro cuál es el modelo que necesita Marbella. Marbella necesita una ciudad para vivirla. Su término municipal, la interconexión entre los núcleos, debe de ser una ciudad para vivirla y no para sufrirla, como en muchos casos sufrimos, pues Miguel y yo, por ejemplo, en estos casos que vivimos en zonas poblacionales que no son el centro, pero tenemos que sufrir la autovía todos los días. Yo tengo suerte de poder ir andando a casi todos los sitios. Bueno, que nos ha quedado un programa un poco oscuro, pero son reivindicaciones que hay que hacer. Sí. Que es fundamental tener clarísimo que, bueno, que vivimos en una ciudad excepcional y precisamente con estas mejoras sería una ciudad más excepcional aún. Claro, por supuesto. Claro. Partiendo siempre desde ese principio. Me ha dicho Victoria Miguel Díaz, ahora mismo, antes de entrar, que se ha apuntado a la carrera de Sierra Blanca. Oh. Sí, al final ya había dicho a la Margarita y bueno. Así que podréis ir los dos corriendo, ya que nuestro querido compañero Manuel, al que le mandamos un abrazo grande, ha tenido una pequeña lesión de rodilla y no podrá participar. Me ha abandonado pues en los entrenamientos y estaba yo muy preocupada, pero me anima que Miguel se haya apuntado. Y hagamos la carrera de Sierra Blanca en compañía. Es importante, que hablamos de las excelencias de este tipo de pruebas también, que conjugan, pues bueno, el deporte por un lado y también el conocimiento profundo de esa otra Marbella, que es la que tenemos a nuestra espalda con Sierra Blanca, que es una maravilla. Sin embargo, lo que hay que hacer es no tocarla, fíjate que no. Eso hay que dejarlo tal y como está. Bueno, que estarán los monjes hoy, no quiero ni pensar de agua después del chaparrón que ha caído esta mañana. Totalmente. Muchas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene. Y ustedes, pues bueno, nos pueden ver en las redes sociales de M95, prácticamente a cualquier hora del día, rescatar los vídeos si alguna de las cosas que hemos contado les parecen, seguro que sí, más de una, interesantes. Nos vemos la semana que viene.
Libertad ciudadana para el pueblo. Bueno,